Segundo podcast. Vamos a continuar con la historia que os estaba contando de hechos reales en mi vida. Por el resultado que ha tenido el vídeo, se merece una continuidad. Como ya sabéis, yo, para las personas que no me conocen, soy Ron Encarnación y llevo desde mucho tiempo, desde mi infancia, conectado con el mundo espiritual. De hecho, bueno, en el proceso del aprendizaje que tuve, que es mucho la situación que se me refleja en muchos de vosotros, ¿no? Que vivís a lo mejor experiencias espirituales o paranormales que no lográis comprender y buscáis una respuesta. Yo tuve la gran suerte de tener a mi maestra que se me presentó en mi vida. En mi caso, tengo que decir que he tenido muchísima suerte a la hora de poder tener una guía que te ayude a encaminar esas habilidades psíquicas. Siempre hablaré de habilidades psíquicas, nunca hablaré de dones, porque creo que dones es una palabra muy anticuada que se me queda corta y habilidades psíquicas es algo que todo el mundo puede tener y por X razones unas personas lo desarrollan más que otros, pero no significa ni que sea ni mejor ni peor. A continuación, os pongo en situación porque todo fue bien, ¿vale? Hasta que yo llegué a mis 5 años. Yo estuve viviendo un año en Barcelona, vine con 4 y a los 5 ya me mudé a Tarrasa, que es un pueblo de aquí al lado de Barcelona. Bueno, ahora es ciudad, antes era pueblo. ¿Qué pasa? Que ahí fue cuando empezó todos los fenómenos espirituales a revolucionarse, a hacerse sentir mucho más y a tener una sensibilidad mucho más grande que la que yo tenía desde más pequeño. Todo empezó con ver sombras, sombras por todos lados, sobre todo a la hora de irme a dormir y pasar por el pasillo de casa para llegar a la habitación. Eso era, vamos, eso para mí yo recuerdo que era una sensación horrorosa. Quien lo ha vivido sabe lo que yo estoy diciendo, pero yo recuerdo que a mí me daba miedo ir solo por el pasillo y que pedía que me acompañaran. O sea, imaginaros, porque no paraba de ver sombras negras como iban de un lado a otro por detrás mío. Y a todo esto yo lo veía con la visión periférica, con el ojo, con el rabillo del ojo, como se dice vulgarmente, pues con ello. También me han llegado a despertar por las noches cogiéndome del pie, han llegado a tirarme libros de estanterías que tienen un tope para que no se caiga nada y eso es inviable de que se caiga. O sea, inviable, hasta marcos de fotos. He llegado a escuchar mi nombre mientras me estoy a punto de dormir o escuchar como muchas personas hablándome a la vez y decir, ¿pero esto qué es? Y ya quedarme dormido. La situación más fuerte que yo viví, de hecho en esa casa, fue mi segunda aparición, pero aparición cara a cara con un espíritu. Ese espíritu, al día de hoy entiendo por qué lo veo, entiendo por qué me apareció, pero me sigue impactando, la verdad. Es un tema que me ha marcado muchísimo, lo tengo que decir. O sea, no es algo que sea como las personas que tienen ese antojo o ganas de me quiero abrir el tercer ojo, quiero abrir el tercer ojo, quiero ver, quiero no sé qué. No tengáis ninguna prisa. No la tengáis. Porque ya os digo yo que no es tan agradable ser capaz de percibir situaciones o energías que no se pueden ver con el ojo humano. La situación es que una tarde, ¿vale? Estaba yo con mi amiga, en ese entonces mi madre trabajaba por las tardes y mi hermano estaba en actividades extraescolares. Yo una tarde fui con mi amiga a merendar a casa y era de hecho como la rutina que siempre teníamos porque era una amiga muy afín a mí. Y recuerdo que esa tarde estábamos los dos solos y íbamos a ir a merendar. Fuimos a la cocina. Yo en mi casa tengo el típico armario de las pastas que todo el mundo tiene, que las abre y busca las porquerías. Pues yo tenía el armario de las pastas. Cuando fui a coger las pastas, yo recuerdo que vi una sombra de reojo, una vez más, pero era algo diferente. ¿Por qué? Porque estaba detrás del marco de la puerta, no se movía y sabía que me estaba observando. En ese entonces, cuando yo veo esa sombra de reojo, mi autorreflejo fue girarme y mirarla. Y cuando ya me giré y la vi, recuerdo que de ver una sombra negra se volvió todo nítido. Empecé a ver todos los detalles. Y ahí estaba. Era una presencia de un niño
con la piel muy pálida, el pelo muy negro y los ojos era lo que a mí me llamó la atención y me transmitió un frío en el cuerpo, me transmitió un escalofrío que me dejó bloqueado y que esos segundos que yo lo vi se volvieron minutos. Esos ojos eran unos ojos que no eran normales. De hecho, era lo que más llamaba la atención. Eran unos ojos rasgados, con mucha profundidad, y lo que más me llamó la atención fueron que los ojos no tenían el blanco de los ojos. Era todo, absolutamente todo negro, oscuro. Tú lo ves y te da la impresión de que es algo negativo, pero realmente es que es un alma que está perdida. Es un alma que por X motivo vino donde mí. Y ahora entenderéis por qué el motivo de yo haber visto a este niño. Acto seguido, después de verlo, parpadeé y pude meter el grito. Pero en ese entonces yo recuerdo que estaba bloqueado, no, lo siguiente, o sea, no me podía mover. En ese momento fue como que me congelé. Me entró un escalofrío fuerte por el cuerpo y cuando parpadeé y desapareció, fue cuando pude meter el grito. A todo esto, claro, mi amiga estaba al final de la cocina y me dijo asustada, ¿qué pasa? Y cuando le expliqué lo que vi, se fue para su casa y yo me tuve que quedar toda la tarde esperando a que mi madre llegara por la noche de trabajar. El proceso de mi madre de aceptar todo lo que a mí me estaba pasando. Al principio, el proceso de mi madre de aceptar todo lo que me pasaba fue un poco random, porque realmente ella no sabía si eran llamadas de atención o era verdaderamente sucesos espirituales que a mí me pasaban. Pero gracias a Dios, con el tiempo, yo le fui verificando que todo lo que me pasaba era real porque yo llegué a tener visiones, tener sueños premonitorios y todo lo que yo soñaba o veía. Mejor forma de confirmar esos sucesos no podían haber. Entonces ahí mi madre ya entendió que era un asunto espiritual. Pasó el tiempo y en el trabajo donde mi madre estaba hubo una amiga suya, compañera, que se volvió amiga, que le dijo que quería conocerme. Y mi madre se quedó así y dijo, ¿por qué? Y dice, no, soy terapeuta Reiki, quiero conocer a tu hijo, no sé qué. Parecía ser que ya sabía algo antes de que mi madre le contara. Hago un inciso. A mí siempre desde pequeño y a mi madre nos han parado y nos han dicho que yo me iba a dedicar a esto y que tenía una energía muy fuerte. Al día de hoy sigo escuchando las mismas palabras, pero simplemente que ya lo de que voy a trabajar de ello, ya lo sé, estoy aquí en la tienda, pero de que tengo una energía muy fuerte, siempre me lo han comentado. Vale, llega el día de ir a la casa de la compañera de mi madre, que es mi maestra, ahora entenderéis por qué, y me clava la mirada. Me miraba mucho, yo sabía que estaba pasando algo a nivel energético, pero no comprendía qué era lo que estaba pasando. Y me comenta de que mi aura es totalmente azul índigo. Ahora vais a entender por qué digo azul índigo. Su respuesta fue que soy un niño índigo y que yo venía con ciertas habilidades psíquicas destinadas para ayudar a las personas. A partir de ahí hubo una serie de conversación que esto me lo guardo para mi privacidad porque creo que no todo lo tengo que estar contando. Pequeños detalles sí, pero no todo, porque eso es de valor y uno siempre tiene que tener sus secretos. Iniciamos con la sesión de Reiki, la supuesta sesión de Reiki, y al final se acabó volviendo en una sesión de mediumnidad. Yo recuerdo que me había tumbado en la camilla, mi madre está en la habitación y ella también ya me está haciendo la terapia, bueno, la transferencia de energía, como le queráis llamar, y de golpe y porrazo empiezo a escuchar una voz que no pertenece ni a mi madre ni a ella. Era la voz de un hombre. Y no había ningún hombre ahí, solamente era yo y yo en ese entonces era un niño. Cuando yo escuché esa voz se me aceleró el corazón, porque yo sabía que no provenía de algo físico, sino de algo espiritual. Yo recuerdo que se me aceleró el corazón porque yo estaba con los ojos cerrados y de golpe y porrazo sentir como diferentes manos que estaban actuando sobre mi campo energético y que esa voz salía del cuerpo de ella. Y me dieron una serie de mensajes que ahí fue cuando empecé a comprender y a encaminar todo lo que a mí me estaba sucediendo. De hecho fue de gran ayuda porque salí de allí con una orientación y simplemente dependía de mí el poder controlar esas habilidades.
cosa que al día de hoy agradezco muchísimo porque al día de hoy puedo decir que yo puedo controlar mis habilidades, menos lo que es la mediumnidad, con el tema de los espíritus, de verlos o de que se comuniquen conmigo, porque es algo que también entendí que acaban decidiendo ellos contactar contigo, no tú con ellos. ¿Que se puede hacer? Sí, pero no lo recomiendo. Una vez introduciéndome en los temas que tenía que tocar, una de las herramientas más poderosas fue la meditación. Otra fue el desarrollo de habilidades psíquicas a través de lecturas y técnicas que hay en diferentes libros. Y después también el ser consciente de lo que yo siento y saber separar de qué es realmente lo que yo siento como persona y qué es realmente lo que yo siento externo. Es decir, al ser una persona sensitiva, al ser una persona que capta las energías, confundes mucho las emociones y la energía tuyas propias con las de los demás. Hay a veces que tú puedes pensar algo o pensar que estás pensando algo, pero ese pensamiento no es tuyo y lo personificas. Aquí es donde tú entras en un debate interno y te complicas la vida porque no comprendes. Pero después, cuando prestas atención, te das cuenta que realmente todo tiene sentido. Yo con el tiempo me fui dando cuenta que, por ejemplo, cuando me venía una imagen a la cabeza, era un mensaje que estaba recibiendo para dárselo a tal persona. Cuando tocaba objetos, me venían flashes y sabía que eso era un mensaje energético que estaba recibiendo para saber la historia de ese objeto. Cuando tocaba personas y sentía algún tipo de sentimiento, yo sabía que ese sentimiento es el que más predomina en la energía de esa persona. Y así un sinfín de sucesos y situaciones que podríamos estar aquí durante una hora. Por eso os digo, es súper importante tener los conocimientos, ponerlo en práctica y sobre todo comunicarnos con nosotros mismos. Porque yo sé que la meditación puede ser como el típico cliché, pero la meditación verdaderamente es una herramienta muy poderosa que te ayuda a despertar esas habilidades y a ver las cosas de diferente forma. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Un besito. ¡Mua!